Quisiera que por favor abrieran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 5 al 7. Para efectos de traducción, en el día de hoy no hay presentación en PowerPoint, pero usted y yo vamos a tener el privilegio de hacer lo siguiente. Solamente vamos a mirar solamente dos pasajes. El primer pasaje va a ser pasaje introductorio y luego vamos a estar enfocados en otro pasaje. El primer pasaje es este que les he mencionado, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Y permítame leo desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Afirmando nuestra identidad en Cristo es el tema que hemos venido desarrollando durante este año. Y esta mañana, particularmente cuando estamos celebrando y afirmando la presencia del resucitado en medio nuestro, me parecía ineludible mencionar uno de los tópicos que finalmente determina mucho de nuestra identidad, mejor, de nuestra nueva identidad en Cristo. Y es que justamente en Cristo, escuche esto, hermano y amigo, en Cristo y solo en Cristo y en su resurrección se define nuestra nueva identidad a la luz de lo que nos dice este texto. En Cristo y solo en Cristo se define nuestra nueva identidad. Ahora yo soy un resucitado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Diga fuerte, ahora yo soy un resucitado. Qué bueno que somos resucitados y no zombies. Escuche, hay una gran diferencia entre ser un resucitado y ser un zombie. El zombie no es resucitado. El zombie está medio muerto y medio vivo. El zombie causa impacto, causa escozor, causa repulsión justamente por su condición de ser medio muerto y de ser medio vivo. ¿A usted le gusta o estar muerto o estar vivo? Pero qué bueno que en esta mañana todos somos aquí resucitados. Mire la cara del que tiene al lado, dígale, usted no es zombie, usted es resucitado. Usted no es zombie, usted es resucitado. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Al afirmar que en Cristo somos un resucitado, implica justamente, escuche esto, que si ahora somos resucitados, implica que antes estábamos como. Y vuelvo a repetirlo. Y el texto está diciendo que si ahora somos resucitados, implica que antes estábamos como. Justamente esa es la descripción detallada del texto que hemos leído esta mañana. Dice nuevamente el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó.
asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Me alegra que en esta mañana celebramos la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Es la resurrección de Jesucristo la que nos da sentido, fundamento y razón de fe a nuestra existencia y a nuestra razón de ser como cristianos. El apóstol Pablo en otro pasaje dice, mire, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Nuestra fe no tendría sentido, nuestra fe no tendría razón de ser. Pero Pablo dice, pero ahora Jesucristo ha resucitado, primicia entre los que durmieron. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra resurrección, la resurrección en Cristo da sentido a nuestra vida de resucitados. La resurrección de Jesucristo da sentido a nuestra vida de resucitados. Muchos fueron los milagros que narran los evangelios. ¿Saben? Los evangelios narran cantidad de milagros. ¿Se acuerdan? Jesús en alguna ocasión curó al ciego, le devolvió la vista. En alguna otra ocasión tocó al que estaba completamente de cabeza a pies, lleno de lepra. Y dice la Biblia que su piel volvió a ser como la de un bebé. En alguna ocasión hubo un tremendo milagro. Iba una mujer con su único hijo camino al cementerio. Ya lo iban a enterrar al pobre muchacho. Irrumpe Jesús en esa realidad. Y entonces aquel muchacho se levanta. En alguna ocasión la suegra de Pedro. Oh, ¿cuántos oran por la suegra? ¿Cuántos oran por la suegra? En alguna ocasión Pedro dice que la suegra tenía una fiebre terrible. Y entonces clamó al Señor, el Señor entró a la casa, tocó a la suegra de Pedro y dice que la fiebre desapareció. En otra ocasión había una niñita que también dice que ya había muerto. Y dice que el Señor entró y le dijo, Cubita, Cami, Tali, Cumita, Talita, Cumi. Yo no sé hebreo. Sino escasitamente es español, imagínense eso. Talita Cumi, y a ti te digo, levanta. Mire, y podemos aquí toda la mañana estar hablando de milagros y milagros y milagros y milagros y milagros. Es más, había uno que hacía ya 4 días. 4 días estaba muerto, bien muerto. Bueno, estaba tan bien muerto que la Biblia dice que ya apestaba, dicho en español, apestaba. Y con una sola palabra el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y dice que aquel hombre que ya estaba muerto, bien muerto, salió de aquella tumba. Muchos son los milagros de Jesús. Hay milagros de todo tipo, de sanidad, de muertos, ustedes se acuerdan, hasta de comida. Hasta de comer. ¿Cuántos creen en los milagros de comer? Mire, no había que comer y eran 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. No había que comer. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Señor, no tenemos sino 3 panes y 2 pececitos. 3 panes y 2 pececitos. Tráiganmelos aquí. Dice que hubo comida hasta que abundó. 12 cestas después sobraron, después de que todos dieron. Tenían una hartura. Lo que estoy queriendo decir es que muchos son los milagros que narran los evangelios. Sin embargo, todos esos milagros fueron pasajeros, temporales. Es más, a los que él mismo, entre comillas, resucitó, que yo voy a decir, no fue que resucitó, sino que revivió, porque finalmente ellos volvieron a morir. Hay un solo milagro. Hay un solo milagro que permanece hasta el día de hoy, bendito el Señor. Un milagro poderoso y el más grandioso de todos los milagros que narran los evangelios. Y es que Jesucristo resucitó, bendito el Señor. La resurrección de Jesucristo muestra que es el mayor milagro hecho por el Espíritu de Dios. Los que estuvieron el viernes pasado logramos entender que quien fue a la cruz fue el Cristo hombre. ¿Se acuerdan? Que estudiamos el concepto de las 2 naturalezas y que aquel que estaba en la cruz era completamente ¿quién? Hombre.
y que habiéndose despojado de su naturaleza divina en el momento de la cruz, nos reemplazó en toda la plenitud de nuestra naturaleza humana, allí en la cruz. Así que quien murió en la cruz fue Jesucristo, hombre, aquel que me reemplazó. Quien estaba en la tumba era Jesucristo, hombre. Continuaba siendo Jesucristo hombre. Y son muchas las referencias bíblicas que hablan que fue por el poder del Espíritu Santo, por la intervención de Dios que lo levantó de los muertos y lo glorificó. Ahora, lo que me gusta del concepto de la resurrección es que el mismo Espíritu, escuche esto, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre la tumba es el mismo Espíritu que nos ha levantado a ti y a mí y nos sostiene en el nombre del Señor. Así que si podemos hoy tener cara de resucitado y vivir como resucitados, es gracias al mayor milagro de la obra del Espíritu Santo. Interesante que siempre un resucitado resucita para lo bueno. Siempre un resucitado resucita para lo bueno. Si un resucitado resucitara para lo malo, mejor que se quede muerto. Pero se supone que un resucitado resucita para lo bueno. El texto sigue diciendo lo siguiente: y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto de lugares celestiales a veces suena supremamente teológico, supremamente confuso. ¿Qué es eso de lugares celestiales? Sencillo, se lo voy a poner en español sencillito. ¿Sabe para qué el Espíritu Santo nos dio nueva vida? ¿Sabe para qué el Espíritu Santo nos resucitó? ¿Sabe para qué el Espíritu Santo, así como levantó a Cristo, hoy me resucita? Él me ha resucitado para que yo tenga calidad de vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? ¿Para que tenga qué? ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan ¿qué? Y vida en abundancia. Eso es calidad de vida. Entonces escuche, si la resurrección de Jesucristo y el Espíritu de Dios que obró en Jesucristo en la resurrección obra en mí, ¿por qué tengo yo que vivir como si estuviera muerto o medio muerto, viviendo un zombie, cuando el texto me está diciendo que Él me resucitó para hacerme sentar en lugares celestiales, para tener calidad de vida, para tener vida abundante, para que el ambiente alrededor mío, el ambiente que yo genero y el ambiente alrededor mío sea un ambiente de bendición? The environment are good environment. You got it? You understand me now? Escuche esto. Si alrededor mío no hay un ambiente que es un ambiente de resucitado, yo tengo que revisar mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Si no estoy viviendo calidad de vida, si no estoy generando de mi vida de resucitado y no estoy generando un ambiente de vida, de calidad de vida, yo tengo que revisar si realmente el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús también me ha levantado a mí. O estoy viviendo una vida de zombie y no hay nada más miserable que una vida de zombies. Calidad de vida. Dice el texto bíblico, para que se sienten en lugares celestiales. Qué lindo, porque a veces nuestra vida y nuestra experiencia con el resucitado se asemeja a la experiencia que tuvieron algunos después de Jesús, después de que Jesús resucitó, algunos de ellos mismos. Y pensando, ¿cómo explicar esto de calidad de vida? ¿Cómo explicar esto de lugares celestiales? ¿Y cómo explicar esto de que si soy un resucitado, si Cristo ha resucitado y Cristo me ha resucitado a mí, yo tengo que tener calidad de vida? ¿Qué ejemplo en la Biblia hay de eso? El Señor me ha llevado a un pasaje que en esta mañana lo voy a leer y me voy a tomar unos minutitos para repasar solamente 3, 4 o 5 palabritas claves en ese pasaje. Pero yo quiero que usted no pierda el hilo del sermón. Para que no lo pierda, le voy a pedir muy encarecidamente que usted lea conmigo el pasaje, lea la linda historia de unos que se entiende que fueron resucitados juntamente con Cristo. Y vaya por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24.
Y vamos a leer, aunque la lectura pareciese ser un poquitico extensa. Camine conmigo del versículo 13 al versículo 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Lo voy a leer lo más pausado posible. Y lo interesante es que usted siga la lectura, si tiene la Biblia, si no, escúchela. Dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Subraya la palabra Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Subraya la palabra Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué lindo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué charlan ustedes? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿y qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Ay, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y miren, y además de todo esto, hoy hace ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Mire, aunque también estamos confundidos, estamos asombrados, porque unas mujeres de entre nosotros, las que antes un día fueron al sepulcro, unas mujeres, y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron entonces algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces Él les dijo: ay, muchachos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Subraye eso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siempre que lo invitemos, Él está dispuesto a quedarse con nosotros. Entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían entonces al uno al otro: ¡wow! ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo nos abría las escrituras?
Levantándose entonces en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Qué linda historia! ¿Usted escuchó la historia? Es apasionante, es una historia riquísima, es una historia de resucitados. Pero leyendo la historia, a mí me parece que la historia de los caminantes de Emaús, me parece que es la historia de unos transeúntes de la vida. Y me parece que la historia de estos dos se asemeja a la historia de muchos de nosotros que vamos caminando por la vida. Y quisiera transliterar el texto y mencionar que los caminantes de Emaús son simplemente transeúntes que van sin sentido y transeúntes que van sin sentido, pero que al encontrarse con el resucitado han sido nuevamente resucitados y les ha sido devuelta la visión. Me llama la atención del pasaje varias cosas que se asemejan mucho a nuestra realidad. En primer lugar, lo primero que me llama la atención es que les dije que subrayaran la palabra Jerusalén. ¿Se acuerdan? Dice la historia, el versículo número 13, que ellos iban camino de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. ¿Por qué quise que subrayaran la palabra Jerusalén? Porque Jerusalén era el centro de adoración. Jerusalén era el centro de adoración judía. Es más, en el concepto judío, el único lugar donde de verdad se sentía la presencia de Dios era en Jerusalén. El único lugar donde se garantizaba la presencia de Dios era en el templo que estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan el diálogo que tuvieron Jesús y la mujer? Y la mujer le preguntó: Señor, ¿dónde es que adoraremos? ¿En aquel monte o en aquel otro monte o en Jerusalén? ¿En dónde quiere que adoremos? Entonces Jesús le da la respuesta: no va a ser ni en aquel monte, ni en aquel otro monte, ni en Jerusalén, porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero lo que estoy queriendo ilustrar con esto es que Jerusalén tenía un tremendo y profundo significado de adoración, de encuentro, de garantía de la presencia de Dios. Era el lugar donde se podía disfrutar de la presencia del Señor, pero con un elemento interesante. Escuche, este evento se da después del evento de la muerte de Jesús y después de la resurrección de Jesús. Había sucedido un cambio trascendental en el templo. Había sucedido algo particular en el templo, y es que el templo de Jerusalén ahora no era el mismo templo, bendito el Señor. La Biblia dice que cuando el Señor murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hasta abajo, y antes que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con esto ahora decía que todo el mundo, todo el que quisiera entrar, todo el que pudiera entrar hasta el lugar santísimo, tenía libre acceso. Si antes el templo era garantía de la presencia del Señor, ahora con el velo roto había oportunidad de que todo el que quisiera pudiera disfrutar de la presencia de Dios, pudiera ver de la gloria de Dios de manera directa, sin intermediarios. Que entre otras cosas esa es la obra de Cristo en la cruz, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero miren, lo interesante es esto. Ustedes saben lo que está pasando. Esta gente, estos dos personajes se están yendo de ese lugar, como si se estuvieran alejando de la misma presencia de Dios, como si se estuvieran alejando del centro de adoración, como si se estuvieran alejando del lugar de los acontecimientos en Dios y en su pueblo. Pero la segunda palabra que yo les quise hacer mencionar y que les quise hacer subrayar es Emaús. Emaús era una aldea sin ninguna trascendencia,
sin ningún significado. De hecho, el único lugar en toda la Biblia donde se menciona Emaús es en este lugar. La distancia, dice el texto bíblico, eran 70 estadios. Hicimos la conversión y la distancia entre Jerusalén y Emaús era aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros. Eso es como de aquí a, I don't know, me imagino, de aquí a allá. Pero lo interesante de Emaús, escuche, lo interesante de Emaús era que era un lugar distante de Jerusalén. Siga conmigo la línea de pensamiento. Era un lugar distante de Jerusalén. Lugar sin ninguna trascendencia, sin ninguna importancia. Un lugar comúnmente rutinario. Un lugar donde la gente vivía sin trascendencia y donde no se tenía garantía de la presencia de Dios. Lo que estoy queriendo decir justamente es que estos hombres estaban yendo, estos caminantes transeúntes, estaban yendo de un lugar donde, a pesar de que la tragedia y el dolor se vivía en medio de la ciudad, era un lugar donde se garantizaba la presencia del Señor, a un lugar sin ninguna trascendencia y sin ninguna importancia. Pero en este escenario geográfico, y que los quiero ubicar, que hay lugares donde está la presencia del Señor. Escuche, iglesia, hay lugares donde está la presencia del Señor, y hay lugares donde, aunque de alguna u otra manera está la presencia del Señor, no es un lugar de bendición, ni es un lugar de bendición para nuestras vidas. Acuérdense en lo que el texto nos dijo: Él nos resucitó para colocarnos en lugares celestiales. Y a veces nuestra casa, aunque decimos que se siente la presencia del Señor, es un Emaús, lejos de la presencia de Dios. Un lugar intrascendente, un lugar donde no se garantiza la presencia de Dios y la vida se vuelve totalmente rutinaria, sin sentido y sin razón. Necesitamos no olvidar que hay un lugar celestial garantizado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero miren, ¿qué fue lo que causó que aquellos hombres que estaban en Jerusalén hubieran tomado la decisión de volver al lugar intrascendente? Las características de los caminantes. Estos caminantes no mencionan sino el nombre de uno. ¿Cómo se llamaba? Si alguien está buscando un nombre para su hijo, piénselo: Cleofas. Cuando usted le diga al juez: ¿cómo se llama el niño? Cleofas. El niño llora, yo creo, y le pone la demanda de una vez a usted. Cleofas. No, usted no ha pensado en ese nombre, Isaías, Cleofas, ¿no? Bueno, miren, me parece que Cleofas y su compañero, que no menciona el nombre, habían sido testigos de muchos de los milagros de Jesús. ¿Usted está conmigo? ¿Se acuerdan la cantidad de milagros que mencionamos al comenzar la reflexión esta mañana? Cleofas y su amigo habían sido testigos de todos los milagros, de muchos de los milagros de Jesús. Me imagino, habían escuchado a Jesús, habían visto la intervención poderosa de Jesús en medio de la realidad humana. Habían sido testigos de la misma gloria de Dios. Me imagino que aún estos dos caminantes eran 2 de los 5,000 que comieron pan y peces allá en el monte. Me imagino que muchos de estos dos eran parte de muchos de la multitud que seguían y seguían. Muchos de estos, me imagino que ellos dos estuvieron presentes en la resurrección de Lázaro. Muchos de ellos estuvieron presentes cuando el Señor curó al leproso y levantó al ciego. Digo, al ciego, al cojo lo levantó y al ciego le dio la vista. Lo que estoy queriendo decir es que ellos habían sido ¿qué? Testigos de la gloria de Dios. Habían visto la gloria de Dios. No eran ajenos a la gloria de Dios. Sin embargo,
habían puesto toda su esperanza humana en ese líder. Y una terrible, terrible, terrible tragedia había acabado de suceder. Su líder, aquel en quien habían puesto toda su esperanza, en quien habían puesto toda su proyección de vida. Es más, muchos de ellos habían dejado su vida cotidiana y habían seguido al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Los pescadores pescaban y ahora seguían a Jesús. El publicano dejó ser publicano y ahora seguía a Jesús. Me parece que muchos, su vida había sido cambiada y transformada por la irrupción de Jesús. Pero ahora Jesús no está y su vida entra en un conflicto, porque el que le había dado sentido, el que le había dado razón, entre paréntesis, entre comillas, ahora no está. O por lo menos ellos no sentían su presencia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios? Hemos visto milagros de Dios en nuestras propias vidas. Hemos visto la irrupción de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros Jesús mismo nos ha cambiado la vida de qué éramos y qué somos ahora? Sin embargo, cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega la tragedia, cuando nos llega la crisis económica, cuando nos llega la crisis emocional, cuando nos llega la pérdida, estos hombres estaban sufriendo emocionalmente una terrible, terrible pérdida. Cuando nos llega la crisis de salud económica, familiar, cuando nos llega la circunstancia difícil, como decimos, argumentando el lenguaje bíblico, cuando en la época de las vacas gordas se acaban y empieza la época de las vacas flacas. Muchos de nosotros tomamos la misma actitud que tomaron estos dos caminantes. Y porque no sentimos la presencia de Dios, porque la circunstancia nos abruma, volvemos a caer en una vida ordinaria, rutinaria, desesperanzada, con un futuro incierto. Escuche esto, que uno que haya visto la gloria de Dios, por algún momento cierta su futuro incierto, dice que sus ojos estaban velados, quiere decir que no tenían visión, sus ilusiones se habían perdido, no tenían un horizonte claro en su vida, no sabían para dónde iban, porque Emaús quedaba en cualquier parte. Y Emaús era cualquier parte intrascendente. Escuche, hay tanto y tanto y tanto cristiano que hemos visto la gloria de Dios, pero vamos camino para Emaús. ¿Aló? Y nuestra vida se torna una vida sin sentido, sin dirección, sin ilusión, sin motivación, sin nada de nada. Y fácil, parecemos zombies. Estos dos muchachos, estos dos caminantes del camino iban con una profunda actitud de derrota, de fracaso y de frustración. Bueno, el texto, el verso 17, venganlo conmigo, dice: Jesús les dijo, ¿qué es la charla que ustedes tienen? ¿Qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes mientras están caminando y por qué están tristes? Déjeme decirle, cuando usted va camino de Emaús se le ve en el rostro. ¿Usted me escuchó lo que le acabé de decir? Cuando usted va caminando para Emaús, usted no puede estar diciendo gloria a Dios. Usted dice gloria a Dios, pero se le ve el alma. Usted aquí puede danzar y brincar y saltar y alzar las palmas y levantar las manos, pero si no tiene al Espíritu de Dios adentro, se le ve en la cara que va camino a Emaús. ¿Aló? Y entonces es la gente que dice, ¿cómo le va, hermano? Ay, llevando, usted sabe. Usted sabe, a veces yo quisiera decirle, no, yo no sé. I know, you know. Déjeme decirle,
que cuando usted va camino para Emaús, se le ve, se le nota. Eso a mí me sacudió, ¿sabe? Porque si estamos hablando de resucitados y que el Señor a mí me resucitó, aunque las circunstancias me abrumen, yo no vuelvo para Emaús. Yo no vuelvo para Emaús. Yo no vuelvo para Emaús porque yo he visto la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Yo no vuelvo para Emaús. Bueno, dice el versículo 16 y versículo 17. ¿Y por qué están tristes? Y dice el versículo 21, mire, además de que estaban tristes, estaban tan desesperanzados. Mire, a mi Señor, al Señor lo cogieron, lo mataron, lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que Él fuera. Oiga, qué nivel de desesperanza y de frustración. Estaban diciendo, estamos chavaos. Hay circunstancias en la vida donde nos hace sentir así, sin esperanza, que ya no hay salida, que ya no hay alternativa, que ya no hay para dónde coger. Esperábamos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por algo que esperaban y no se ha dado? Por algo que esperaban y no se ha dado. Y por eso que esperábamos y no se ha dado. Entonces le decimos, ok Dios, te olvidaste de mí, voy camino a Emaús. No se me dio, pero ¿y acaso tú no eres Dios? ¿Acaso yo supuestamente no he visto tu gloria? Hello. Y de verdad que tomamos la actitud de los caminantes, que porque no se nos da algo, dejamos Jerusalén y volvemos para Emaús, no importa para dónde vayamos, pero así soy, así me siento y así voy. Desesperanzados. Nosotros esperábamos. Y me gusta otra frase que ellos dicen, el Señor me hablaba porque es que ha pasado ya 3 días, como quien dice, wow, esto ya ha pasado tanto tiempo y no hay solución, y lo mismo, ¿Usted no le ha pasado que mire, ay, sale de un problema y después el otro, y después el otro, y después el otro, y no hay salida, y no hay salta, y Señor, ¿y hasta cuándo? Ellos dicen, y 3 días. La desesperanza nos hace perder el sentido a la vida, encontrándonos sin dirección y sin rumbo. Podríamos decir, nos encontramos muertos en vida, camino a Emaús, muertos en vida. Me gusta que la historia no termina ahí, porque los versículos es interesante como los menciona Lucas. Lucas es un escritor increíble. Resulta que yo voy en el versículo 21 mostrando la desesperanza, pero es interesante cómo antes de que la desesperanza acabe con la realidad del ser humano, irrumpe el resucitado en nuestra realidad. Porque vuelva unos versículos atrás, vaya al versículo número 15. Y dice que entonces en esa realidad de desesperanza sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Porque no importa cómo tú te sientas en esta mañana, si tú llegaste aquí camino a Emaús, si llegaste aquí desesperanzado, si llegaste aquí pensando que no hay salida, que no hay alternativa, qué bueno que Él siempre está dispuesto a caminar con nosotros la milla que sea necesaria. Está dispuesto a ponerse al lado mío. ¿Por qué no le dice, Señor, colócate al lado mío en esta mañana? Camina conmigo en esta realidad. Colócate al lado mío. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Él siempre está dispuesto para caminar junto y con nosotros. Siempre está dispuesto. Y está dispuesto no solamente para caminar, sino para interesarse por lo que nos está pasando. Porque ¿sabe quién es el que empieza el diálogo? Quien empieza el diálogo es el resucitado. Y qué bueno que el Señor siempre aparece en nuestra vida y aparece para preguntarnos cómo tú estás. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Cuéntame qué te está pasando.
¿Cuál es tu desesperanza? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu frustración? ¿Qué es lo que no se te ha dado? ¿Cuál es tu crisis? ¿Qué es lo que te está desenfocando? Cuéntamelo, dímelo todo. En esta mañana el Señor está aquí para decirte, dímelo todo lo que te está pasando. Yo estoy dispuesto a caminar contigo la milla que sea necesaria. Dímelo todo. ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Cuenten conmigo. Qué bueno que en esta mañana el resucitado está aquí con nosotros y yo puedo decirle, Señor, me siento así, me siento yendo para Emaús. Él escucha atentamente, atiende y entiende, corrige y exhorta, anima. Bueno, dice que el texto bíblico es que Jesús los escuchó atentamente toda la historia. Pero sabe, Él empezó a animarles y a exhortarles. Los versículos 26 y 27 les dice, entonces Jesús les dijo, pero muchachos, ¿por qué no entienden mis viejitos? En ese lenguaje dulce y amoroso del resucitado, a veces se presenta el texto como que el Señor los estaba ahí dando latigazos y regañando. No, ¿sabe qué? Cuando nosotros le contamos al Señor lo que nos está pasando, Él nos pasa la mano y nos dice, pero mi viejito, pero mi viejita, ¿acaso no has visto la gloria de Dios? ¿Acaso no te he mostrado que he estado contigo una y otra vez? ¿Acaso no has disfrutado de mi presencia cada mañana? ¿Acaso no he sido provisión para ti cuando la alacena está desocupada? ¿Acaso no he sido provisión para ti cuando te ha llegado la enfermedad? ¿Acaso no he sido provisión para ti cuando tu hogar está que se acaba y se desbarata y he aparecido y he irrumpido en tu realidad? Mi viejito, por favor, preste atención que yo estoy caminando contigo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor que Él está caminando con nosotros? Déjese decir del Señor, pero mi viejito, mi viejita, ¿por qué se va? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se va? ¿Por qué vas para Emaús otra vez? Dice el texto bíblico, pero ustedes sabían que esto tenía que pasar, era necesario que Cristo padeciese todas estas cosas. Y entonces, otra vez, Él es un Dios de oportunidades, que vuelve y nos enseña, que vuelve y nos capacita, que vuelve y nos levanta, que vuelve y nos redirecciona y nos da sentido. Y dice el texto bíblico que entonces Él empezó de nuevo. Versículo 27 dice, entonces comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amorosamente Él vuelve a enseñarnos, amorosamente Él vuelve a corregirnos, amorosamente Él vuelve a redireccionarnos. Déjeme decirle, el mejor GPS es el Espíritu Santo de Dios. Él nos redirecciona y cuando estamos por otro lado nos dice recalculando, por ahí no es. Y el Espíritu Santo de Dios no nos deja perder del camino. No se vaya de la presencia de Dios. No coja para Emaús por terrible o difícil que sea la circunstancia. Él es un Dios de oportunidades. Qué bueno es caminar con el dulce compañero del camino. Hay un himno tradicional precioso. Me acuerdo que dice, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. ¿Qué más sigue diciendo? Estaba inspirado yo aquí. Pero el himnólogo lo que está diciendo es, no hay nada más dulce que sentir la presencia del Señor. Cuando siento que no sé para dónde voy, cuando siento que las circunstancias me han hecho perder el rumbo, cuando ellos experimentaron la presencia del resucitado, pasaron varias cosas. Miren, dice que llegaron a Emaús y ellos le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y esta mañana, si usted no escuchó nada más del sermón, pero escucha esta parte,
Al que esté dormido, ahí dele un codacito para que le diga al Señor esta mañana: Señor, quédate conmigo. Quédate conmigo. Camina conmigo esta realidad. Y dice el texto bíblico que ellos le pidieron: quédate, Señor, con nosotros. No nos atrevamos a caminar esta vida sin que el Señor esté con nosotros. Quédate con nosotros. Bueno, me gusta que el texto es explícito. Wow. El versículo 29 dice: mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y ha declinado. Punto. Y dice: entró pues a quedarse con ellos. ¿Sabe qué? Él siempre tiene rapidito la disposición. Siempre que abramos la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, siempre que abramos la puerta de nuestra realidad, Él no se hace esperar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Bendito el Señor. ¿Por qué no le dices en esta mañana: Señor, quédate conmigo? Quédate conmigo aunque vaya para Emaús. Quédate conmigo aunque me sienta frustrado. Quédate conmigo aunque me sienta desilusionado. Quédate conmigo aunque sienta que estoy perdiendo el rumbo. Quédate conmigo aunque mi vida esté perdiendo el sentido. Quédate conmigo aunque no haya recibido lo que yo creo que debo recibir. Quédate conmigo. Wow. Y el resucitado no se hace esperar. Porque saben, dice que Él entró y hizo algo que muy pocas veces los judíos hacen con extraños. Los judíos nunca se sentaban a la mesa con gente que no fuera de su casa, con extraños, a menos que fuera un conocido y un invitado a su casa. La cena, la comida era algo privado dentro del concepto judío para compartirlo en familia. Pues allí se sienta Jesús, porque el comer era señal de intimidad, de relación, de una nueva vida. Y en medio de esa nueva relación con el resucitado, en medio de ese nuevo encuentro con el resucitado, dice el texto bíblico que Él partió el pan. Y al partir el pan hay una nueva revelación. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dígale al resucitado: quédate conmigo y dame la oportunidad de una nueva revelación. Revélate de nuevo a mi vida. Dame una nueva revelación que si la había perdido, Señor, tú que eres el resucitado, déjame verte de nuevo. Déjame verte de nuevo, porque las circunstancias me han hecho alejarme de ti. Déjame verte de nuevo. Y estos hombres desilusionados y desesperanzados tuvieron la oportunidad de volver a ver al Señor. Dice que sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Esto de que sus ojos fueron abiertos no solamente es que el Señor nos permite otra vez volverlo a ver a Él, sino que Él redirecciona nuestra vida. Él da sentido a nuestra vida y pasamos de ser muertos o zombies a ser resucitados juntamente con Cristo para sentarnos en lugares celestiales. Ahora, yo no sé si usted está sintiendo lo que yo sentí cuando estudié esto, pero ¿sabe qué? En el proceso de volvernos a encontrar con Él, aunque vayamos para Emaús, hay señales, hay indicios, hay llamado de Dios, que si usted y yo no sentimos ese llamado de Dios, seguimos por ahí para abajo hasta Emaús y más lejos. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos sintieron el llamado de Dios. Y me parece que en esta mañana, querido hermano y amigo, usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí simplemente por estar. Usted está aquí porque es propósito de Dios para que usted esté en este lugar. Y escuche que aunque te quieras ir para Emaús o aunque las circunstancias te quieran llevar lejos de Dios, el Señor quiere seguir irrumpiendo en tu realidad. Y entonces las señales eran estas. ¡Wow! Cuando ellos lo reconocieron, dijeron: oiga,
nosotros sí como que sentíamos algo allá adentro, sentíamos un fuego allá adentro que nos empujaba para decirle, quédate con nosotros. Déjeme decirle, siempre la iniciativa la va a tomar Él, siempre la iniciativa la toma Él. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. En esta mañana yo le quiero decir, hay llamado de Dios para tu vida. Y por un momentito cierra tus ojos y dile, Señor, si no está ese fuego, coloca ese fuego en mi corazón. Si yo estoy sintiendo que me estoy alejando de ti, Señor, por favor, coloca de nuevo ese fuego para que yo no me vaya de Jerusalén y me vaya camino a Emaús. Aviva ese fuego del llamado tuyo para acercarme a ti de nuevo. No deje que el fuego del llamado de Dios se apague en su vida. La experiencia de estos dos transeúntes de la vida fue transformadora, fue radicalmente cambiada. Después de que sintieron el fuego, permitieron que el Señor, le dijeron al Señor que se quedara con ellos y vivieron esa nueva experiencia sanadora y renovadora. ¿Sabe qué pasó? Termino la historia de la siguiente manera. No esperaron, sino que dice rápidamente, versículo 33, y levantándose en la misma hora, como que no acabaron ni de comer, ¿me hago entender? Como que los platos los dejaron ahí, ni lavaron la loza, no. Ellos dejaron el asunto ahí porque había otras cosas mucho más importantes. Lo que no era trascendente lo dejaron ahí para ir a buscar lo trascendente y lo que era importante. Y dice que entonces, levantándose en la misma hora, volvieron ¿a dónde? ¿A dónde volvieron? ¿A dónde volvieron? Volvieron a Jerusalén. Al lugar de adoración, al lugar donde se garantizaba la presencia del Señor. Corriendo fueron a Jerusalén. Pero fueron a Jerusalén, encontraron a los 12 que seguían testificando de la resurrección y ahora ellos eran parte de ese tremendo testimonio de la resurrección. Y dice que le contaban a todo el mundo el reencuentro que habían tenido con el resucitado. Déjeme decirle, si usted se reencuentra con el Señor, usted tiene que mostrar cambios radicales ya. Hay gente que dice, ay no, es que yo voy a esperar que cambie. ¿Que espero que cambie qué? Si usted irrumpe siempre que se encuentre con el resucitado, tiene que haber cambios radicales ahora. ¿Qué va a esperar para la semana entrante? ¿Qué va a esperar para el año entrante? ¿Qué va a esperar para el mes entrante? Siempre que estos hombres se encontraron con el resucitado, el cambio fue en esa misma hora. Hay cristianos que dicen, ay, espere, yo me consagro la semana entrante, yo me consagro el mes entrante, espere el año entrante, sí, y pasa el tiempo, y cuando se dan cuenta están más lejos de Emaús, más lejos que Emaús. Tienen que haber cambios radicales. Bueno, ellos testificaban ahora del resucitado. A mí me parece que si ellos se quedaron en Jerusalén, se quedaron para cumplir una de las últimas órdenes de Jesús. ¿Sabe cuál fue una de las últimas órdenes de Jesús? No se vayan ¿de dónde? No se vayan de Jerusalén. Jesús les dijo a sus discípulos, y no era solamente los 12, sino eran los seguidores. Me parece que estos eran parte de esos seguidores. No se vayan de Jerusalén, porque algo sucederá en Jerusalén. Y unos días más adelante, dicen que estaban todos reunidos en el aposento alto. Y me parece que estos dos estaban dentro de esos 120 que estaban ahí en el aposento alto y fueron llenos e investidos del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué hubiese pasado si se hubieran quedado en Emaús? ¿Usted está conmigo? ¿De cuántas bendiciones nos podemos perder si no hacemos un alto en el camino? Invitamos a Jesús que se nos meta en nuestra realidad.
y hacemos los cambios radicales que tengamos que hacer para disfrutar de todas las bendiciones del Espíritu Santo de Dios. Y estos dos transeúntes de la vida, que iban sin destino, que no tenían sentido, me imagino que eran parte del grupo de los que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lenguas de fuego se pusieron sobre ellos y fueron investidos del poder del Espíritu Santo y salieron para anunciar la verdad del resucitado. Porque Él nos ha llamado y nos ha juntado y nos ha resucitado juntamente con Cristo para llevarnos a lugares celestiales. Yo no sé si en esta mañana, cuál sea tu circunstancia. Bueno, si estás en Jerusalén, puede ser que estás pasando por la tragedia, porque en ese momento Jerusalén era una tragedia, una prueba. Pero ¿sabe qué? No se vaya de la presencia del Señor. No se vaya de Jerusalén. O si va camino de Emaús, haga un alto, porque ¿sabe qué? Ahí está apareciendo otra vez el Señor para decir, déjame caminar contigo. Y si está sintiendo ese fueguito de adentro del Señor, mire, no lo impida. Deja que el fuego de la presencia del Señor te pueda permitir que tú digas, Señor, quédate conmigo. Y que el Señor esta mañana dé una nueva revelación a tu vida, de tal manera que vuelvas a Jerusalén y seas de los que reciben la bendición completa para la gloria de Dios. Que así nos ayude el Señor. ¿Por qué no inclinamos?